Vivir en Chile en 2026 no es fácil de explicar en una sola frase. De hecho, cualquier intento de resumirlo suele terminar como en una caricatura. O Chile es el país más estable de Sudamérica, ¿no? Bueno, o Chile también dicen que es un país caro, frío, desigual, ¿no? Y la verdad es que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Chile es un país que convive con contradicciones, claro, sí, y contradicciones que son muy profundas, también silenciosas, a veces son muy incómodas, pero muy reveladoras si uno se detiene a observarlas también con calma. Y bueno, este video no es para convencer a nadie a venir a vivir a Chile, ¿no? En realidad lo que busca es un intento honesto, ¿no? De responder una pregunta que muchas personas a veces escriben en Google todos los días, ¿no? ¿Cómo es realmente vivir en Chile hoy? Siempre me lo escriben, siempre me lo ponen en los comentarios de los videos, ¿no? Y bueno, y para responderla bien, en realidad hay que ver mucho más allá de los titulares, ¿no? De los precios, de las estadísticas. Hay que hablar de la experiencia diaria, ¿no? De cómo se siente vivir en Chile. Y Chile no es un país que se imponga también de inmediato, ¿no? No te seduce rápido tampoco, no te abraza como apenas llegas. Chile es más bien un país que se va revelando con el tiempo, ¿no? A veces con algunos gestos pequeños, a veces con un silencio un poco más largo. Y lo primero que suele llamar la atención, yo te diría que es definitivamente el orden. No un orden perfecto, no uno tampoco europeo, pero sí en Chile hay un orden funcional que es muy característico. Las cosas en general funcionan. El transporte público funciona, los servicios funcionan, los trámites, con quejas y todo, ¿no? Van avanzando. Y hay una sensación también de estructura que no es espectacular, pero es constante. Chile no brilla por fuegos artificiales, brilla por una continuidad importante y eso para muchas personas finalmente es un alivio. Vivir en Chile es vivir en un país donde puedes planificar, por ejemplo, no siempre con facilidad, pero sí con cierta previsibilidad. Por ejemplo, el sueldo llega, las cuentas llegan, ¿no? El sistema no colapsa todos los meses y aunque suene básico, en Latinoamérica, créanme que eso no es menor. Esa estabilidad tan discutida y tan cuestionada, ¿no? Sigue siendo uno de los pilares de la vida cotidiana en Chile. Ahora, esa estabilidad, por supuesto que tiene un precio literal y simbólico, ¿no? Chile es caro, no es un mito, nadie lo ha dicho, no es una exageración. Vivir en Chile cuesta, claro. El arriendo, el supermercado, los servicios, el transporte, la salud privada, la educación, todo suma, todo. Y lo más complejo no es que sea caro, sino que finalmente muchas veces no se siente proporcional al ingreso. Esa es una de las grandes tensiones que tiene Chile hoy, el país. Y la sensación constante también de que trabajas mucho para sostener una vida que nunca termina de relajarse. Entonces ahí aparece la palabra clave para entender a Chile, que yo te diría que es esfuerzo, ¿no? Porque en Chile se valora profundamente el esfuerzo, esa es la clave, trabajar duro no es una opción, es una expectativa. Desde muy temprano la vida te enseña que nada está garantizado, nada. Y que todo se construye. Y eso es lo que genera una población disciplinada, responsable, muy cumplidora. Pero también eso, créanme, que genera un cansancio brutal, mucho cansancio, mucho. Vivir en Chile, en una sociedad que rara vez se detiene como a celebrar lo que ya logró, ¿no? Siempre falta algo, siempre hay una meta más adelante y siempre hay una comparación pendiente también. Y eso a largo plazo, por supuesto que pesa, ¿no? Y la salud mental, yo te diría que es un tema silencioso en Chile, muy silencioso, no porque no se hable, sino porque se normaliza el aguantar. Y el estrés, la ansiedad, la presión por rendir, por cumplir, por no quedarse atrás, ¡uf! Es grande, es muy grande. Chile es un país donde la gente puede, incluso cuando no puede más. Y eso, aunque es admirable, ¿no? Yo encuentro que es admirable, también tiene un costo que es invisible. Entonces, ahora bien, tampoco no todo es tensión. Chile tiene una vida cotidiana que desde afuera, vista desde afuera, ¿no? Puede parecer simple, pero que tiene mucho valor. Las ciudades funcionan.
Claro, los barrios se organizan, los espacios públicos con sus problemas, ¿no? Existen y se usan y también hay parques, hay costaneras, hay cerros que son urbanos, hay cafés, hay ferias, hay rutinas, hay de todo. Chile no es un país de grandes gestos, pero sí de pequeños rituales. Por ejemplo, el pan fresco en la mañana es algo que no puede faltar, el café rápido antes de irse a trabajar, la caminata silenciosa, quizás escuchando música, la conversación corta pero honesta también, el humor seco, irónico, a veces puede ser muy brutal, pero que funciona como un mecanismo de defensa colectiva, muy parecido a lo que hacen los argentinos, ¿no? Pero yo creo que si algo caracteriza al chileno es el humor. También, ¿no? Muy característico de Latinoamérica, yo creo que el humor que no busca agradar, sino que este humor como para sobrevivir, para burlarse de las cosas malas que te están pasando, ese humor que te hace reír aunque te duele, incluso de ti mismo. Y aquí aparece otra capa que es importante, que es la forma de relacionarse, ¿no? Chile no es un país efusivo, no es un país de abrazos espontáneos ni de confianza inmediata. La cercanía se va construyendo lentamente, la amistad se prueba con el tiempo. El chileno, de hecho, observa mucho más antes de abrirse en su totalidad. Y eso puede interpretarse como que es algo frío, ¿no? Como frialdad, pero en realidad es un cierto grado de cautela, una cautela que viene de una historia larga, de una historia compleja, de una historia marcada de desconfianzas, de quiebres, de procesos sociales profundos. Entonces, una vez que tú entras en ese círculo, la lealtad es muy fuerte, pero yo creo que entrar también toma mucho tiempo. Entonces, en términos de oportunidades, que está muy vinculado con esto, Chile sigue siendo un país súper interesante, no perfecto, pero interesante, totalmente. Hay espacios como para poder emprender, hay espacio para poder crecer profesionalmente, hay espacio para desarrollarse, especialmente si traes una mirada que es más flexible y también una mirada realista. Chile premia la constancia más que el talento explosivo. Claro. Premia al que se queda, no al que aparece a veces. Y eso sí, no es un país como fácil para improvisar, ¿no? Aquí se valora la formalidad, se valora el cumplimiento, se valora la estructura. Y para algunos eso podría ser quizás una jaula, lógico. Y para otros es un marco que también te da seguridad. Entonces, bueno, con respecto a la desigualdad, yo creo que sigue siendo una herida muy abierta, ¿no? Visible, es cotidiano, es incómodo, porque finalmente se conviven como en mundos muy distintos y en pocos kilómetros. Barrios que parecen países diferentes, de hecho separados por una avenida. Y esa convivencia tensa es la que forma parte de la experiencia chilena, porque no se puede entender a Chile sin entender esa fractura. Y sin embargo también hay una conciencia que es creciente, ¿no? Que hay más discusión, hay más preguntas, hay más exigencia. Chile ya no es un país que se trague todo en silencio. Hay un proceso lento, hay un proceso que puede ser un poco confuso, a veces desordenado, pero real, totalmente real, como de replantearse cómo tú quieres vivir. Entonces, Chile en 2026, yo creo que está haciendo como una especie de pausa activa, ¿no? No es el Chile de hace 20 años atrás, pero tampoco sabe exactamente qué quiere ser. Y está, yo creo, personalmente, esta es mi opinión, Chile está en una transición, ¿no? Y vivir en Chile, yo te diría que es convivir también con esa incertidumbre. Ahora hablemos de algo que pocos dicen, ¿no? Que es la relación con el tiempo. Chile vive rápido, súper rápido, y no por fiesta, sino porque tiene muchas rutinas. Chile tiene muchas rutinas. Las jornadas son largas, los traslados pesan, el día se va rápido, súper rápido, y muchas personas sienten que viven más para cumplir que para disfrutar. Entonces, cambiar eso, créanme que no es sencillo, es difícil, porque el sistema está armado así. Cada vez yo te diría que más personas están intentando otra forma más consciente, ¿no? Más equilibrada, pero no es fácil. Y en ese intento aparecen estas nuevas formas de vivir en Chile, que son los trabajos híbridos, la vida fuera de Santiago, también comunidades que son mucho más pequeñas, quizás estos ritmos distintos, ¿no? Chile no es solo su capital, no.
Aunque muchas veces las personas piensan que así sea. Hay regiones, hay ciudades, hay pueblos, hay paisajes, hay estilos de vida que ofrecen otra experiencia que es completamente distinta. Entonces vivir en Chile puede ser vivir en una ciudad intensa, claro, o en un lugar quizás silencioso frente al desierto, al mar o a la montaña. Y esa diversidad geográfica no es solamente una postal, influye profundamente en cómo se vive. Chile es largo y esa longitud no es solo un mapa, no es solo en el mapa, es carácter, es distancia también, es variedad, es contraste. Entonces, ¿cómo es realmente vivir en Chile del 2026? Después de todo lo dicho. Es vivir en un país funcional, pero muy exigente, es estable, pero es cansador a morir, es ordenado, pero es tenso, es seguro en ciertas partes, pero también es caro, es reservado, pero también es muy profundo. No es un país fácil de amar como a primera vista. Yo lo sé, pero es un país que finalmente si te quedas te enseña cosas importantes, ¿no? Te enseña a ser disciplinado, también te enseña a ser resiliente, también te enseña a tener mucha paciencia, te enseña un poco de ironía y una forma muy particular también de entender la vida. Chile no promete felicidad, pero sí promete una posibilidad y eso, dependiendo de quién seas o de lo que estás buscando, puede ser exactamente lo que necesitas o puede ser todo lo contrario. Entonces, en realidad, este canal lo quise hacer porque quiero hablarles un poco de mi país, de Chile, sin ningún eslogan, sin ninguna nostalgia, tampoco quiero hablar desde la idealización, ¿no? Porque en realidad entenderlo es entender lo cotidiano, desde la ciudad, desde la gente, desde los silencios. Entonces, porque Chile se vive, definitivamente Chile se vive. Y recién después de mucho, quizás podrías llegar a entenderlo. Así que si te gustó este video, por favor, apóyalo con un like. Te invito a que te suscribas a este canal. Déjame un comentario para saber cuál es tu opinión y nos vemos en el siguiente video. Chao.